Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el tema de sectarismo y los discípulos de Juan. El sectarismo y los discípulos de Juan. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para escuchar este tema tan interesante. Y vamos a discutir este tema tan interesante y buscamos el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 25 al 30. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 25 al 30. El tema de hoy, sectarismo y los discípulos de Juan. Dice así la palabra de Dios. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, en esta noche queremos discutir un aspecto interesante, ¿verdad?, de la Escritura y del sectarismo, precisamente en el grupo llamado los discípulos de Juan. Juan el Bautista, cuando predicaba la cercanía del reino de Dios, ¿verdad?, y la llegada del reino de Dios, anunciaba que venía uno que no era digno ni de desatar su calzado, que él no era la luz, que el que venía era la luz. Y exhortaba a todos aquellos, ¿verdad?, a todos aquellos que lo oían a Juan el Bautista, que cuando viniera ese, lo siguieran a él. Y eso incluía a los discípulos de Juan. Pero al llegar Cristo, y es interesante, ¿verdad?, vemos que aunque Juan el Bautista insistía que él era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, insistía que era la luz del mundo, que había sido testigo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo había venido sobre él, y decía que era necesario que él menguara para que él creciera. En este pasaje que habíamos leído, que leímos en esta noche, ¿verdad?, vemos que los discípulos de Juan y algunos judíos estaban preocupados por la fama de Jesús. Mire qué cosa, preocupados por la fama de Jesús. Lo cual indicaba que parece que los discípulos de Juan o no oían a Juan o no querían perder sus posiciones dentro del grupo que se había formado, que se llamaba los discípulos de Juan. Posteriormente, sabemos que Juan el Bautista pues fue asesinado, murió como mártir, ¿verdad? Fue decapitado. Y por lo tanto, según la enseñanza de Juan, se suponía que los discípulos de Juan ahora siguieran a Jesús. Y por lo tanto, el grupo de Juan se disolviera. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que los discípulos de Juan prácticamente, no puedo decir todos porque, ¿verdad?, la Biblia no dice si eran todos,
se mantuvieron como un grupo llamado los discípulos de Juan. ¿Y qué significa eso? Bueno, ahí tenemos un fenómeno que nosotros conocemos como sectarismo. El sectarismo tiene muchas características, ¿verdad? El hermano Ángel nos puede mencionar algunas, ¿verdad? En esta noche. Pero una de ellas es básicamente el fanatismo ciego a una enseñanza la cual a todas luces o no tiene ni pies ni cabeza o ya ha cesado su eficacia. Si no está completa. Si no está completa, ¿verdad? De hecho, yo en la búsqueda de datos y demás para esta noche, conseguí una definición de lo que es secta del Diccionario de Teología de la Casa Bautista de Publicaciones, que dice: se distinguen de las denominaciones principales que básicamente aceptan los credos ortodoxos. Puede haber individuos que adopten conceptos no ortodoxos o bien de la Trinidad o de la Encarnación, pero si atraen un grupo de seguidores de opiniones semejantes, pueden llegar a formular sus creencias y adorar como una secta exclusiva. Ok, en ese sentido, es una definición a la luz del cristianismo. Eso es una definición a la luz del cristianismo. Pero desde el punto de vista general, las sectas básicamente pues están detrás de un líder, fanáticamente detrás del líder. No importa los errores o algunas veces ni le hacen caso al líder, que es el caso que tenemos aquí, ¿verdad? Porque ya ellos se han fanatizado tanto y desde el punto de vista sociológico han creado un grupo monolítico, ¿verdad? En una forma exclusivo que prácticamente eso es la savia, ¿verdad? Los árboles tienen savia, es la savia, la sangre de ellos pertenecer a esa secta. Y cuando Juan el Bautista, vuelvo a repetir, es asesinado, a base de las enseñanzas de Juan el Bautista que tenemos en los evangelios sinópticos y en el evangelio de Juan, ¿verdad? Todo indica que los discípulos de Juan tenían que seguir a Jesús. Pero eso no fue lo que ocurrió, hermano. Todo lo contrario, los discípulos de Juan fueron malos discípulos de Juan. Porque Juan fue claro de que era la hora de seguir a aquel que le había preparado el camino como cumplimiento de la profecía de Malaquías. Y que eso señala con cualidades de un verdadero profeta, cualidades de un verdadero pastor, cualidades de un verdadero líder cristiano. Que es que no pongan sus ojos en él. Exacto. Así como la ley señalaba a Cristo, los profetas también señalaban a Cristo, y el pastor y el líder tiene que señalar a Cristo, porque él también tiene que seguir a Cristo. Por eso es que dice la Escritura que la ley y los profetas eran hasta Juan, porque todos los profetas que profetizaron de Cristo era hasta Juan. ¿Por qué hasta Juan? Porque entonces aparece Cristo. Exacto. Al aparecer Cristo, ¿verdad? Es el cumplimiento de las profecías de esos profetas. Ahora, vamos a ver varios pasajes donde vamos a comprobar, ¿verdad?, la presencia de los discípulos de Juan en el mismo ministerio de Cristo. En el mismo ministerio de Cristo. No sé si Andrés puede leer uno de ellos en esta noche, una de las citas, que sería interesante ver, ¿verdad? Mateo 9:14. Mateo 9:14, a los amigos que nos están escuchando por radio, vamos a buscar esa cita y vamos a ver, ¿verdad?, cómo se comportaban estos discípulos de Juan. Mateo 9:14. Hay una cita en Juan que es sumamente interesantísima. Pero vamos a empezar con Mateo 9:14. Dice, entonces vinieron a él, es decir, a Cristo, los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan van donde Cristo. Ya Juan el Bautista había muerto. Ya Juan el Bautista había terminado su ministerio. Y todavía hay un grupo que se llama los discípulos de Juan. Continúa.
¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Mire qué interesante, hermano. Ese pasaje es muy interesante. Número uno, porque Juan llevó un mensaje que atacaba el fariseísmo. Atacaba el fariseísmo. Generación de víboras, le llamaba Juan, ¿verdad? Y decía, Dios, no se confíen que son hijos de Abraham, que Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras, que es el mensaje, ¿verdad?, del evangelio, ¿verdad? Esos hijos de Abraham espirituales, que es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y entonces, estos discípulos de Juan vienen a hablar con Jesús, al cual ellos tenían que seguir, según Juan, para preguntarle. Hicieron entonces componenda con que los que eran enemigos de Juan, los fariseos, o por lo menos vamos a pensar que no son componendas, ¿sí?, pero estaban de acuerdo con los fariseos, que eran enemigos de Juan, que querían verlo muerto también, para hacerle una pregunta a Jesús sobre los discípulos de Jesús. Entonces ahí vemos una característica de la secta, del sectarismo. Mucha gente está siguiendo, ampliando lo que acabas de decir, o sea, siguiendo al profeta, pero no lo que dice el profeta. Exacto. Están siguiendo al hombre. Están siguiendo al hombre. Al hombre. Y entonces, que era lo mismo que decía Cristo de los fariseos. Claro, claro. Y es interesante cómo estos discípulos de Juan, en vez de seguir el mensaje de Juan, que era un líder en todo el sentido de la palabra, aquel que dijo que era necesario que yo mengüe, pero no hacían lo que Juan decía. pero no, porque seguían a Juan como hombre. y lo más seguro que hacían las prácticas de Ritualistas. y a lo mejor Claro. vestían hasta como Juan. ¿Quién No, sabe? no lo dudamos, No no lo lo dudamos. dudamos, que eso es parte de una característica, ¿verdad?, del sectarismo. Pero lo que acabas de decir, Andrés, es una característica de las sectas. O sea, cuando las personas siguen al hombre, en este caso los discípulos de Juan se habían hecho fanáticos del hombre y no de la enseñanza de Juan. Y no dudamos que algunos hasta vestían como él o seguían el voto nazareo. O sea, no dudamos nada de eso. O sea, Pero Juan predicando una cosa y ellos entendiendo otra cosa. Otra cosa. Y entonces mantenían el grupo. Mira cómo se identifica en Mateo, ¿verdad? Vinieron a él los discípulos de Juan. Y una pregunta, ¿discípulos de qué? Si ya Juan se había muerto. No pueden ser de su enseñanza, porque Juan había sido claro que tenían que seguir a Jesús. Eran discípulos de la figura humana de Juan, lo cual era un problema de sectarismo. Pero la sociedad judía estaba dividida en sectas. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas, estaban sectas políticas como los celotes, estaban los discípulos de Juan. O sea, era una sociedad dividida en sectas. Dividida en sectas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la sociología de la religión, ellos respondían a esa realidad ambiental histórica en que vivían, ¿verdad? Formando otra secta, los discípulos de Juan. Dime otro pasaje, no sé si tienen otro pasaje. Tengo interesante. el del capítulo 3 donde leímos. De Juan. Capítulo 3. De Juan. Sí, de Juan, capítulo Sí. 3, donde el verso 25, que leímos precisamente, entonces dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Todos vienen a él. ¿Sabes lo que estamos diciendo desde el principio? O sea, mira el principio equivocado de los discípulos de Juan. Dios dice, Rabí, el que estaba contigo, como diciendo, el que te seguía a ti, dividió esto. Y era al revés, hermano. El que seguía era Juan. Juan era el que seguía a Jesús. Pero ellos tenían un concepto sectario en la cabeza.
Y decía, el que estaba contigo nos dividió el negocio. De hecho, Juan mismo se lo aclara. Juan les contestó, nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. Ustedes mismos me escucharon decir claramente que yo no soy el Mesías, sino que fui enviado antes que él para prepararlo todo. Así mismo. O sea, el mismo Juan. Pero no escuchaban a Juan. Escuchaban. Porque estaban embuidos en una secta, ya tenían mentalidad sectaria. Eso ocurre con muchos hermanos en iglesias apóstatas, que uno le enseña, le muestra, tu iglesia es una iglesia apóstata, tu iglesia se ha desviado del evangelio verdadero moralmente, educativamente, familiarmente, pero están embuidos en una mentalidad sectaria. Y no hay forma que ellos puedan, ¿verdad? No hay forma que ellos puedan entender eso. Tristísima condición eso. Oh, sí, porque el mensaje de Apocalipsis es salir de ella, pueblo mío. De las doctrinas falsas. De las iglesias que se han convertido en iglesias apóstatas. Salir de ella, pueblo mío, porque no se hagan, ¿qué? Cómplices de sus actos. Acerca de eso, he tenido conversaciones con algunos y conocen la condición y la situación de determinada iglesia y con todo permanecen ahí diciendo que sirven a Cristo. Pero entonces su líder todavía sigue siendo su líder. Exacto. Y siguen siguiendo las otras normas, con excepción de algunas, ¿entiende? Y no arremeten, no se van, por lo menos lo menos que deben hacer es irse. Claro, porque es que eso va a afectar su vida espiritual. Claro. Van a ser cristianos endebles. La madurez espiritual se va a retrasar. Va a oír continuamente en sus iglesias enseñanza para justificar pecados, pero como se ha convertido en una mentalidad sectaria, ¿verdad? Entonces no quieren abandonar y no quieren oír la voz de Dios. Hay un principio que hemos discutido en otras ocasiones con relación a la verdadera iglesia y uno de ellos es que hace la implementación de la disciplina. Y en esos lugares no hay disciplina ninguna. No. A nadie acusan. Nada. Y entonces ellos siguen y que sirviendo a Cristo cuando no se implementan entonces, prácticas de disciplina. Claro, y la pecaminosidad es justificada. Pastor, nosotros tuvimos una experiencia y tengo que traer la colación porque esta persona nos dijo abiertamente, yo sé que lo que tú me estás diciendo está en la Biblia, que es bíblico, que es parte de la doctrina, mas sin embargo está en contra de lo que me han enseñado en la iglesia y en mi hogar. ¿Se acuerda de eso? Claro que sí, claro que sí. Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde? O sea, oiga, como yo dije en algún momento de la definición que leí, se constituye la secta entre varias cosas que hemos dicho, porque hay seguidores de ese que dijo, esto es así. Claro. Si no hubiese esos seguidores, porque estamos instruidos, porque estamos leyendo, porque estamos escudriñando la palabra, automáticamente la secta no puede surgir como tal, o no debe surgir, porque siempre va a haber quien siga a este tipo de personalidades. Claro, y por eso es que muchas veces cuando hablamos de sectarismo, pues tocamos algunas áreas sensibles de las personas, ¿verdad? Muchas personas han sido criadas en esas iglesias y les duele salir, se les hace difícil salir. Sí, porque hay lazos de afecto. Sí, familia, hermanos de muchos años, pero lamentablemente, hermano, su fidelidad es a Jesucristo. A Jesucristo. No hay ninguna institución que le ha dado la espalda a Cristo y ya se convirtió, lo que dice Apocalipsis, sinagoga de Satanás. Y si ya es sinagoga de Satanás, como iglesias que ya aprueban el aborto, iglesias que aprueban la ordenación de homosexuales y lesbianas, iglesias que no condenan la fornicación, iglesias que no creen en la historicidad de la Escritura, ni los milagros, no creen en el nacimiento virginal. Eso no son iglesias, son sinagogas de Satanás. Pero entonces se le hace difícil a las personas porque crean una mentalidad sectaria. Y en vez de seguir a Jesús, siguen la institución,
Pero la institución no salva a nadie. El que salva es a Jesús. Y Jesús es el que dice, salid de ella, pueblo mío. Hay otro pasaje de los discípulos de Juan. No quiero el de Hechos, porque ese lo vamos a dejar para lo último, ¿verdad? No sé si tienes otro pasaje. En ese sentido, claro, sí, los otros son paralelos de los evangelios sinópticos. O sea, vemos la presencia de los discípulos de Juan. Y en pocas palabras, rebeldes a la enseñanza de Juan. Y por cierto, rebeldes a Cristo también. Muchas veces, muchos de ellos posiblemente tenían posiciones en el grupo y sabían que si se unían a Cristo iban a perder sus posiciones porque Jesús iba a escoger a sus discípulos y a sus apóstoles. Otro era el líder. Claro, otro era el líder. Exacto. Así que ellos no venían ya. Así que, y esto es muy importante, muy importante. Vamos a pasar a la sección de la pregunta religiosa. Lamentablemente hay muchas preguntas y no vamos a poder contestarla todas. Tengo una llamada de un anónimo en Bayamón que pregunta que si ser fanático es una cualidad natural en el hombre. Sí, es una cualidad natural en el hombre. Lamentablemente, como el hombre está en pecado, su fanatismo muchas veces va a ser pecaminoso. Y en todas las áreas, en la religión, en los deportes, la gente mata por los deportes, es una cosa tan increíble. El balompié, ¿cuánta gente no han matado por el balompié? El fanatismo. Así que imagínense. El único fanatismo que se justifica es el fanatismo a Cristo, porque Cristo es Dios. Fuera de Cristo, imagínense. Usted tiene que ser fanático del único que debe ser, que es Dios, ¿verdad? Así que... La máquina más grande de hacer ídolos es el ser humano. Como decía Calvino, ¿verdad? Calvino. Así mismo es. Así que sí, es una... Ahí tengo otra pregunta, hermano Rubén de Río Piedras. Él pregunta que si es lícito o no aceptar ofrenda de dinero mal habido. ¿Qué tú dices, Andrés? Como sabemos, la ley de Moisés dice que eso no es posible. No se puede recibir. Eso no se puede recibir. Sí, dinero por producto de, póngale, de la mafia, o dinero producto de la prostitución, como alguien o de la bolita. Que venga a venderte algo robado que tú sabes y lo vas a comprar. Pero no. Ahora, escuche bien. Si usted no sabe de dónde viene el dinero, solo sabe el Señor, ¿verdad? Llega un día, usted llega a la iglesia y allí hay un sobre con dinero y es anónimo. Usted no se va a ponerle a hacerle pruebas al dinero a ver de dónde vino, ¿verdad? Porque no va a poder. Es que se sepa de dónde viene y se supone que moralmente nosotros rechacemos ese dinero. Cuando usted está consciente de que el dinero es mal habido, pues ya sabe que tiene problemas con el Señor. Así mismo es. Tengo otra pregunta aquí. Es que son muchas, hermano. No voy a poder contestarlas todas, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Tengo una de Iván Medina, de Ponce, que pregunta si el capítulo 17 de Apocalipsis, si se refiere a lo que describe a la Iglesia Católica. Mira, hermano, yo voy a tratar de contestarle esta pregunta lo más apretado posible. Cuando Apocalipsis fue escrito y los cristianos del primer siglo leían Apocalipsis, no pensaban en la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica, como la conocemos hoy, católica romana, no existía. Ellos pensaban cuando veían Apocalipsis 17, ¿en quién? En Roma, el imperio. Que era el que lo estaba persiguiendo y matando. Y la gran bestia para ellos era ¿quién? El César, los Césares. Porque el libro de Apocalipsis es un libro de consuelo. Y que ellos leían en Apocalipsis que aunque hubiera ese poder que ellos identificaban con Roma, ¿verdad? Cristo al final iba a triunfar. ¿Y qué pasa? Apocalipsis es un libro de consuelo y es un libro, mire, dinámico. ¿Qué yo quiero decir con que es un libro dinámico? Bueno, que cuando los reformadores leían Apocalipsis y los que eran quemados por la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI y morían en hoguera, ¿qué veían en Apocalipsis 17? La Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es un libro de consuelo y ellos veían que esa que los perseguía y los mataba, Cristo la iba a destruir a la larga. Que esa tenía las mismas cualidades igual que los emperadores. Exacto, y se acabó. Hoy, Apocalipsis 17, posiblemente parte usted la puede identificar con la Iglesia Católica, pero también tiene que meter en el mismo barco al protestantismo apóstata, ¿oyó?
los protestantes que niegan el nacimiento virginal, que niegan la moralidad bíblica, que apoyan el aborto, esos también son la gran ramera, ¿oyó? Y eso nosotros lo tenemos que entender también. Porque es un libro dinámico. Y aunque usted vea avanzando toda esa mentira y el matrimonio gay y el aborto, usted diga, wow, ¿hasta dónde vamos a llegar? La Biblia dice en Apocalipsis que Cristo al final va a triunfar. Vamos a ganar. Sí, ¿cómo? Muy bien. ¿Qué dice? Mire, ya yo leí el final del libro. ¿Usted sabe lo que dice? Que nosotros vamos a ganar. Así que tenemos que ver Apocalipsis de esa forma, ¿verdad? Como un libro dinámico todo el tiempo. Tengo otra pregunta y voy a hacer la última porque se nos va el programa en preguntas, ¿verdad? De hermano Raúl López de Bayamón, ¿verdad? Él nos pregunta si Cristo murió por todo el mundo o por la iglesia. Cristo murió por los elegidos, hermano. El ángel le dice a María, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Juan 17, Cristo dice en la oración sacerdotal, o sea, la oración intercesora de él con su pueblo, que dice, no oro por el mundo, sino por los que me diste, que eran los que él iba a redimir. Y hay otras ovejas. ¿Oyó? Lo que pasa es que, mire, Cristo murió por los rusos, por los puertorriqueños. Por eso es que cuando la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, si usted lee el contexto, siempre está hablando de nacionalidades. O sea, Cristo no murió solamente por los judíos, y solamente Él murió, mire, por todos los salvos de todas las naciones que han sido escogidos. Sin distinción. Sin distinción. Sin distinción. Y eso es lo que dice la Escritura. Porque de ser sin excepción, todos serían salvos. Así mismo es. Así mismo es. Cristo pagó ya. Ya pagó. Sí, porque Cristo es nuestro sustituto en la cruz. Y eso significa que la deuda fue saldada. Y cuando una deuda es saldada, no hay que volverla a cobrar. Y Cristo saldó nuestra deuda en el Gólgota. Siguiendo con este tema del sectarismo de los discípulos de Juan, hay un pasaje que queremos usarlo como colofón en esta noche, ¿verdad?, de nuestro programa, que se encuentra en Hechos 19, donde hubo un encuentro del apóstol Pablo con los discípulos de Juan. Pero antes de leer ese pasaje, es interesante que veamos hasta dónde el alcance que tuvo los discípulos de Juan. Porque no solamente Cristo está en un ministerio de 3 años y medio. 3 años y medio. Y la secta de los discípulos de Juan se mantiene, sino que Cristo muere en el Gólgota, resucita el tercer día, viene Pentecostés, la iglesia es fundada, los discípulos empiezan a predicar, son perseguidos, son llamados los que trastornan al mundo, que se dan a conocer en todo lugar, y todavía la secta de los discípulos de Juan se mantiene. Mire qué cosa increíble. Cómo esa gente no escuchó a los discípulos de Juan. En ningún momento no escuchaban a Juan, que decían que tenían que seguir a Jesús. Y así es la fuerza del sectarismo. A tal nivel es la fuerza del sectarismo que te lleva a darle espaldas a Dios. Te lleva a darle las espaldas a su escritura, a la palabra eterna de Dios. Y personas por guardar posiciones, por sentimentalismos religiosos antibíblicos, se mantienen en iglesias apóstatas, en sectas apóstatas. No obedecen la voz de Dios, no obedecen la escritura y continúan en ese mal que va destruyendo sus vidas, su vida cristiana, y no dan el paso de valor que tenían que dar. Y los discípulos de Juan mantenían ese sectarismo. Y vamos a leer el pasaje. ¿Dónde se encuentra, Andrés? Hechos 19. Versículos. Del 1 al 3.
Hechos 19, hermanos, vamos a buscar Hechos 19, versículos del 1 al 3, todos los hermanos que me escuchan y tienen sus Biblias, ¿verdad? Hechos 19, del 1 al 3. ¿Cómo dice? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Escuche lo siguiente, hermano. Estos eran discípulos de Juan, que habían oído a Juan decir que viene uno que viene a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Mire esto, mire hasta dónde había llegado el sectarismo de obviar la predicación teológica de Juan. El contenido teológico. Juan fue claro, yo bautizo en agua. Pero viene uno, y ese es el poder del sectarismo, del fanatismo elimina antibíblico. El mensaje, corta el mensaje. Mire, ahí se menciona a un personaje, Apolo, ¿verdad? Y Apolo fue encontrado predicando y dos discípulos cristianos, Priscila y Aquila, Priscila y Aquila, lo oyeron, pero el problema era que Apolo tenía influencia de los discípulos de Juan. Y ellos, dice la Biblia, que lo llevaron aparte y le enseñaron mejor el camino, y él entendió que ya no era Juan, que era Cristo. Pero sigue leyendo, Andrés. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Mire, continúa. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Mire qué interesante. Pablo le aclara, mire, tremendo, pero él le dijo a ustedes que vendría uno que ustedes tenían que seguir, y era Jesús el Cristo. Y allí fueron y creyeron en Jesús. O sea, pero mira el poder del sectarismo, que esa secta trasciende fronteras a niveles y tiempos, que llega hasta el ministerio de Pablo. Hasta el ministerio de Pablo. Así es el sectarismo. Así es el problema de las sectas. Así es el fanatismo. El llamado de Dios a nuestras conciencias es que sigamos la verdad y no sigamos a ningún hombre que no sea Jesucristo, y no sigamos a ninguna iglesia apóstata que no sea la iglesia limpia de Cristo, baluarte y columna de la verdad, como dice el apóstol Pablo. Esa es mi exhortación en esta noche. Que tenemos que tener un conocimiento completo y no parte del mismo. No podemos Exacto. estar segmentados en lo que respecta al conocimiento. Así que, hermanos, mire qué poder tiene el sectarismo, que te hace quitar la mirada de Cristo y ponerla en los hombres. Amigo y amiga que me escucha, muchas gracias. Y le pide al Señor que Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia, y que la paz de Cristo esté sobre tu hogar. Dios te bendiga ricamente. Amén. Dentro del grupo que se había formado, que se llamaba los discípulos de Juan. Posteriormente, sabemos que Juan el Bautista pues fue asesinado, murió como mártir, ¿verdad? Fue decapitado, y por lo tanto, según la enseñanza de Juan, se suponía que los discípulos de Juan ahora siguieran a Jesús, y por lo tanto el grupo de Juan se disolviera. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que los discípulos de Juan prácticamente, no puedo decir todos porque, ¿verdad?, la Biblia no dice si eran todos, se mantuvieron como un grupo llamado los discípulos de Juan.
¿Y qué significa eso? Bueno, ahí tenemos un fenómeno que nosotros conocemos como sectarismo. El sectarismo tiene muchas características, ¿verdad? El hermano Ángel nos puede mencionar algunas, ¿verdad? Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, en esta noche queremos discutir un aspecto interesante, ¿verdad?, de la escritura y del sectarismo, precisamente en el grupo llamado los discípulos de Juan. Juan el Bautista, cuando predicaba la cercanía del reino de Dios, ¿verdad?, y la llegada del reino de Dios, anunciaba que venía uno que no era digno ni de desatar su calzado, que él no era la luz, que el que venía era la luz. Y exhortaba a todos aquellos, ¿verdad?, a todos aquellos que lo oían a Juan el Bautista, que cuando viniera ese, lo siguieran a él. Y eso incluía a los discípulos de Juan. Pero al llegar Cristo, y es interesante, ¿verdad?, vemos que aunque Juan el Bautista insistía que él era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, insistía que era la luz del mundo, que había sido testigo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo había venido sobre él, y decía que era necesario que él menguara para que él creciera. En este pasaje que habíamos leído, que leímos en esta noche, ¿verdad?, vemos que los discípulos de Juan y algunos judíos estaban preocupados por la fama de Jesús. Mire qué cosa, preocupados por la fama de Jesús. Lo cual indicaba que parece que los discípulos de Juan o no oían a Juan o no querían perder sus posiciones. Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Crumoya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el tema de sectarismo y los discípulos de Juan. El sectarismo y los discípulos de Juan. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para escuchar este tema tan interesante. Y vamos a discutir este tema tan interesante y buscamos el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 25 al 30. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 25 al 30. El tema de hoy, sectarismo y los discípulos de Juan. Dice así la palabra de Dios. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán. ¿Verdad? En esta noche. Pero una de ellas es básicamente el fanatismo ciego a una enseñanza la cual a todas luces o no tiene ni pies ni cabeza o ya ha cesado
su eficacia. Si no está completa. Si no está completa, ¿verdad? De hecho, yo en la búsqueda de datos y demás para esta noche, conseguí una definición de lo que es secta del Diccionario de Teología de la Casa Bautista de Publicaciones, que dice: se distinguen de las denominaciones principales que básicamente aceptan los credos ortodoxos. Puede haber individuos que adopten conceptos no ortodoxos o bien de la Trinidad o de la Encarnación, pero si atraen un grupo de seguidores de opiniones semejantes, pueden llegar a formular sus creencias y adorar como una secta exclusiva. Ok, en ese sentido, es una definición a la luz del cristianismo. Del cristianismo. Eso es una definición a la luz del cristianismo. Pero el punto